Nadie recordaba exactamente cuándo comenzó la maldición, pero todos sabían una cosa: el pueblo no aparecía en ningún mapa, y quienes lo encontraban por accidente jamás regresaban. Don Elías era un hombre terco, de esos que no creen en cuentos ni en supersticiones. Había pasado toda su vida recorriendo caminos olvidados, vendiendo antigüedades y comprando secretos. Pero aquella tarde, cuando el sol caía detrás de una montaña ennegrecida, algo cambió. El camino de tierra se volvió más angosto, como si quisiera impedirle el paso. Los árboles, retorcidos, parecían susurrar entre ellos, y entonces lo vio. Un letrero viejo, casi destruido. «Bienvenido a San Umbría». Otro pueblo más. Murmuró, sin saber que ese sería su mayor error. Al entrar, lo primero que notó fue el silencio. No había niños jugando, ni perros ladrando, ni siquiera viento. Solo casas antiguas, con puertas entreabiertas, como si alguien hubiese salido corriendo o hubiese sido arrastrado. Don Elías bajó de su camioneta. «¿Hola?», gritó. Nadie respondió. Pero entonces una puerta crujió. De entre las sombras apareció una mujer anciana, encorvada, con ojos hundidos y una sonrisa demasiado amplia. «¿Llegaste?», susurró. «Busco pasar la noche», respondió don Elías, incómodo. La mujer lo observó como si ya lo conociera. «Aquí todos pasan la noche, pero pocos ven el amanecer». Don Elías soltó una risa nerviosa. «No creo en esas cosas». La anciana sonrió más y desapareció dentro de su casa. Esa noche, el pueblo cambió. A medianoche un sonido despertó a don Elías. Un tambor, lento, constante. Tum, tum, tum. Se asomó por la ventana y lo que vio le heló la sangre. Personas. Decenas de ellas caminaban en fila, vestidas de negro, con velas en las manos. Sus rostros no mostraban emoción, solo vacío. Caminaban hacia el centro del pueblo. Algo dentro de él le dijo que no saliera, pero la curiosidad fue más fuerte. Los siguió. En el centro había un altar, antiguo, cubierto de símbolos que parecían moverse cuando uno no los miraba directamente. Y sobre el altar había alguien atado, gritando, suplicando. «¡Ayuda! ¡Por favor!». Don Elías dio un paso atrás. «¿Qué demonios?». La multitud comenzó a cantar en un idioma desconocido. El aire se volvió pesado, casi imposible de respirar. La anciana apareció a su lado. «Cada luna nueva, ofrecemos uno», dijo con calma. «¿Ofrecen? ¿A quién?», preguntó él temblando. La mujer levantó lentamente la mirada hacia el cielo. «A lo que vive bajo el pueblo». El suelo vibró. Un sonido profundo emergió desde debajo, como si algo gigantesco respirara bajo la tierra. Las grietas comenzaron a abrirse alrededor del altar, y de ellas salieron manos, negras, largas, imposibles. Arrastraron al hombre que gritaba hacia la oscuridad. Sus gritos se apagaron, de golpe. Silencio. Don Elías cayó de rodillas. «Esto no es real. Esto no es real». La anciana lo miró y sonrió. «Todos dicen lo mismo. El primer día. Yo me voy. Ahora mismo», dijo él, levantándose. Corrió hacia su camioneta, pero el camino ya no estaba. Solo había niebla. Intentó avanzar, pero siempre terminaba en el mismo lugar, el letrero. «Bienvenido a San Umbría». Días pasaron, o quizás horas. El tiempo dejó de tener sentido. No había señal, no había salida, y la gente ya no lo ignoraba. Ahora lo observaban, lo seguían con la mirada, susurraban cuando él pasaba. Una noche volvió a escuchar el tambor. Tum, tum, tum. Pero esta vez alguien tocó su puerta. 3 golpes, lentos, pesados. Al abrir, encontró una túnica negra y una marca grabada en la tela, el mismo símbolo del altar. La anciana estaba detrás. «Es tu turno, don Elías». «No, no, yo no voy a...». Pero al mirar sus manos, la marca estaba en su piel, grabada,
ardiendo. El pueblo te eligió, susurró ella, y lo que vive abajo ya sabe tu nombre. Esa noche, don Elías fue llevado al altar, atado, inmóvil, gritando como el hombre que vio antes, y mientras lo arrastraban, comprendió la verdad. El pueblo no atrapaba a la gente por accidente. Los llamaba, los elegía, y cuando uno entraba, ya no pertenecía al mundo de afuera, sino a lo que vivía debajo. Dicen que si pasas por un camino olvidado, puedes ver un letrero viejo. Bienvenido a San Umbría. Y si lo ves, no te detengas, no mires atrás, porque tal vez don Elías sigue ahí, esperando que alguien más ocupe su lugar. Pero la historia no terminó con su sacrificio, porque algo salió mal. Cuando las manos oscuras lo arrastraron hacia las grietas, el suelo no se cerró por completo. Por primera vez, algo quedó abierto, un hueco, negro, respirando. La gente del pueblo dejó de cantar. La anciana frunció el ceño. Eso no debía pasar. Un sonido distinto emergió desde el abismo. No era hambre, era curiosidad. Esa noche nadie durmió. Las casas crujían, las sombras se movían solas, y por primera vez en generaciones, el pueblo sintió miedo. A la mañana siguiente el altar estaba vacío, pero la marca seguía ahí. Y algo más, huellas, que salían de la grieta y se adentraban en el pueblo. No, susurró la anciana. Él no se fue. Él regresó. Uno de los habitantes desapareció ese mismo día, luego otro y otro más, sin gritos, sin sangre, solo ausencia. Las casas quedaban abiertas, las camas aún calientes, pero sin nadie dentro. El pueblo comenzó a encerrarse. Puertas selladas, ventanas cubiertas, pero no servía de nada, porque aquello no venía de afuera, venía desde abajo, y ahora caminaba entre ellos. La anciana reunió a los pocos que quedaban. El ciclo se rompió, dijo con voz temblorosa. El sacrificio no fue aceptado, fue rechazado. ¿Qué significa eso?, preguntó uno. Ella los miró, con terror, que ahora ya no quiere uno, quiere a todos. Esa misma noche, el tambor volvió a sonar, pero no desde el centro del pueblo, sino debajo de cada casa. Tum, 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 como un corazón latiendo bajo la tierra. Uno de los hombres decidió huir. Corrió hacia la niebla, desesperado, pero esta vez la niebla lo dejó pasar. Salió del pueblo, corrió sin mirar atrás, durante horas, hasta llegar a la carretera. Se detuvo, lloró, rió. Estoy libre, pero entonces miró sus manos. La marca seguía ahí, y comenzó a moverse, como si estuviera viva. La piel se abrió lentamente, y algo desde dentro empujaba. El hombre gritó, cayó al suelo, y lo último que vio fue una mano negra, saliendo desde su propio cuerpo. Mientras tanto, en el pueblo, las desapariciones continuaban, hasta que solo quedó una persona, la anciana. Caminaba sola por las calles, susurrando oraciones antiguas. Esto no era el trato, esto no era el trato. El suelo se abrió frente a ella, lentamente, como una boca, y de la oscuridad emergió una figura. No era completamente humana, pero tenía un rostro familiar. «Don Elías», susurró ella. La criatura inclinó la cabeza, como si recordara, sus ojos vacíos, pero conscientes. «Tú abriste la puerta», dijo la anciana. La cosa sonrió, una sonrisa torcida, imposible, y dio un paso hacia ella. El suelo detrás de él se extendía. Ya no era solo una grieta, era un camino que llevaba hacia afuera. La anciana retrocedió. «No, no puedes salir». Pero ya era tarde, porque San Umbría ya no era la prisión, ahora era el origen. Dicen que días después, viajeros comenzaron a reportar cosas extrañas. Pueblos donde la gente desaparecía sin explicación, caminos donde aparecían marcas en la tierra y letreros viejos que nadie recordaba haber visto antes.
bienvenido, a lugares que no existían, y en cada uno siempre había alguien nuevo, alguien que no pertenecía ahí, alguien con una marca en la piel, observando, esperando, porque el mal ya no estaba atrapado. Ahora se estaba expandiendo, y don Elías ya no quería salir, quería que todos entraran. El primer caso fuera de San Umbría ocurrió en un camino olvidado. Un conductor reportó haber visto a un hombre parado en medio de la carretera. No se movía, no pedía ayuda, solo miraba. Cuando el conductor bajó la velocidad, notó algo extraño. El hombre no parpadeaba, y en su mano había una marca, la misma. El conductor aceleró, pero en el retrovisor, el hombre ya no estaba. Esa noche, el conductor desapareció. Su auto fue encontrado días después. Las puertas abiertas, el motor aún caliente, y en el asiento, una túnica negra, doblada con cuidado. En otro lugar, una familia entera comenzó a comportarse de forma extraña. No salían, no hablaban con vecinos, y cada noche se escuchaban golpes rítmicos desde el sótano. Tum, tum, tum. Un vecino llamó a la policía. Cuando entraron a la casa, no encontraron a nadie. Solo un hueco en el suelo y tierra removida, como si alguien o algo hubiera estado excavando desde abajo. Los reportes comenzaron a acumularse, personas con marcas en la piel, sueños compartidos, un pueblo que nadie podía ubicar, pero todos podían describir. Calles vacías, casas abiertas, un altar y algo respirando bajo la tierra. Un investigador decidió seguir el patrón. Su nombre era Ramírez, especialista en casos inexplicables. No creía en lo paranormal, hasta que encontró una coincidencia. Todos los casos tenían un punto en común, una palabra. San Umbría intentó buscarlo en mapas. Nada. Archivos históricos. Nada. Pero en registros antiguos encontró algo perturbador. Un pueblo que fue borrado, quemado, sellado, siglos atrás, por prácticas de sacrificio. Ramírez decidió encontrarlo, y lo hizo, no en un mapa, sino en un sueño. Soñó con el letrero, soñó con la niebla, soñó con don Elías, esperándolo. Cuando despertó, la marca estaba en su brazo. Intentó ignorarlo, pero el tambor comenzó. Tum, 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 cada noche, más fuerte, más cerca, hasta que un día apareció el camino, justo frente a él, como si siempre hubiese estado ahí, esperándolo. Ramírez entró, y San Umbría lo recibió, pero el pueblo ya no era el mismo. Ahora estaba vivo. Las casas respiraban, las paredes susurraban, y las sombras se movían incluso cuando no había luz. En el centro, el altar ya no estaba vacío. Había múltiples grietas, abiertas, pulsando, como heridas, y entre ellas caminaban figuras, personas, pero no del todo. Algunas sin rostro, otras con sonrisas imposibles, y uno de ellos lo miró directamente, don Elías, pero ya no era humano. Su cuerpo parecía incompleto, como si estuviera formado por partes de otros, sus ojos oscuros, profundos, infinitos. «Llegaste», dijo, con una voz que no era solo una. Ramírez retrocedió. «Esto no es posible». Don Elías sonrió. «Tú nos encontraste, igual que yo». El suelo vibró, las grietas se abrieron más, y desde ellas comenzaron a salir más, muchos más. «Ya no somos uno», susurró don Elías. «Ahora somos todos». Ramírez corrió, pero el pueblo cambió. Las calles se doblaban, las casas se movían. No había salida. Entonces lo entendió. San Umbría no era un lugar, era una trampa, una entidad, y ahora estaba creciendo en el mundo exterior. Las desapariciones aumentaron. Ciudades enteras reportaban zonas donde la gente no regresaba, carreteras que aparecían y desaparecían, y siempre el mismo letrero: bienvenido. Pero el nombre cambiaba. Ya no era solo San Umbría. Ahora había muchos, demasiados,
cada uno conectado, cada uno alimentando lo mismo, y en todos ellos siempre había alguien nuevo, alguien marcado, alguien observando, porque el verdadero horror nunca fue el pueblo, fue lo que aprendió a salir de él, y ahora está más cerca de lo que crees. Si alguna vez ves un camino que no recuerdas, si escuchas un tambor en la noche, si sientes que alguien te observa, aunque estés solo, no mires, no te detengas, no sigas adelante, porque puede que ya sea tarde, y si ves el letrero, ya entraste.